Qué bendición tener ese privilegio de predicarle hoy a las madres. Muchos se preguntarán, o de pronto nadie se ha preguntado, ¿de dónde viene, de dónde procede esta conmemoración o celebración del Día de la Madre? Si buscamos en la Biblia no lo vamos a encontrar. Si analizamos la historia del hombre después de Jesucristo, venimos a encontrarlo, pero mucho más adelante, precisamente en el siglo pasado. Una mujer llamada Anna Jarvis de Estados Unidos, a ella le nació celebrar y conmemorar y celebrar a su madre. Y eso le nació a ella, y ella insistió en celebrar cada año el día de su madre, el día del natalicio de su madre. Su madre era muy importante para ella. Y tanto así que eso empezó a influenciar en todos los estados y llegó a oídos del presidente de esa época. Estamos hablando de 1907. Ella inició en 1904, pero siendo Woodrow presidente de los Estados Unidos, llevó eso al Congreso de los Estados Unidos y se constituyó en decreto, en mandato, de que cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Ahí nació en 1914. O sea que apenas llevamos un siglo y unos añitos desde la conmemoración o celebración del Día de la Madre. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron tanto? Si nosotros vamos a la Escritura, tenemos un vivo ejemplo de nuestra primera madre, Eva. De ella nació Caín, nació Abel y nació Set. Y de ella proceden los 10 primeros patriarcas de la Biblia. Pero cada uno de esos patriarcas tuvo que engendrarlo una madre. Uno de los famosos patriarcas que se menciona mucho es Noé, que construyó el arca. Él debió tener instrucciones de su madre durante su niñez, por el conocimiento del temor de Dios durante su niñez, porque los que le hablan a los hijos, con los que están los hijos, siempre son las madres. Los papás están por fuera o en algún otro oficio, pero desde que se despierta el niño hasta que anochezca, siempre tiene las palabras de una madre. Y esas madres son las que han instruido a los grandes hombres que se mencionan en la Biblia. Si vamos a Abraham, Abraham nació de una mujer. La Biblia no lo menciona, pero para que Abraham llegara a ser visto, ser conocido, debió tener un tiempo en el vientre de su madre. Debió tener un tiempo al lado de su madre después de la gestación, como bebé, como niño, como adolescente, inclusive como joven. Aunque la Biblia no lo menciona. Grandes hombres de la Biblia, como Gedeón, como David. Grandes hombres de la Biblia, como Moshe. Y tendríamos que hablar sobre Moshe, la madre de Moshe, que prácticamente estaba renunciando a su hijo por amor, para que su hijo no lo matase. Pero hubo una mujer que no tuvo hijos, no parió hijos, pero tomó a Moshe y se convirtió en la madre de Moshe o de Moisés. Sintió ese cariño, ese especial, lo acogió como su propio hijo. Y Moisés creció al lado de esa mujer y recibió todas las instrucciones, aun cuando no era su madre, aun cuando ella no lo había parido. David
Pero antes de llegar a David, podemos hablar también sobre Ana, que no pudo tener hijos, que era prácticamente estéril, y le rogó a Dios que quería un hijo, y le rogó a Dios para que le diera un hijo. Ella sí quería tener un hijo, y le dijo a Dios que este hijo, después de haberlo destetado, te lo voy a entregar. Pero este Samuel recibió instrucciones de su madre, recibió el cuidado de su madre, un gran hombre. Es la primera mujer después de Eva que menciona la Biblia sobre un gran hombre que fue Samuel. La Biblia no menciona sobre la madre de David, menciona sobre Isaí, su padre, pero uno de los grandes hombres en Israel nació también de una mujer. Aleluya. Pero si llegamos al Nuevo Testamento, y es donde radica toda nuestra fe, que Dios buscó a una joven para que llevara durante 9 meses a su hijo, a Yeshua, a Jesucristo, o a Jesús el Cristo, a María o Miriam o Mariam. Ella lo tuvo 9 meses dentro de su vientre. Y yo sé que una madre, cuando tiene un hijo dentro de su vientre, lo puede sentir. Y esa madre acostumbra a hablarle a su hijo dentro del vientre. Y era todo, no solo el dolor y el cambio hormonal y el cambio físico que sufre la mujer durante esos 9 meses. El cambio físico, el dolor, sobre todo cuando llegan esos últimos meses, la figura de la mujer cambia por completo. Pero a la mujer en ese momento no le importa tener 90, 60, 90. Ella lo único que está pensando en ese día que te revienta, ese día que pueda tener a ese bebé en sus brazos. Sueña con ese día que pueda amamantarlo, aleluya. Sueña con ese día cuando empieza a gatear, cuando empieza a voltearse a gatear, cuando empieza a pararse, cuando empieza a caminar. Ella está pensando más adelante cuando ese niño tenga que ir a la escuela. Ella está pensando más adelante cuando ese hijo tenga que ir a la universidad. Ella está pensando también que cuando ese niño ya sea un hombre o sea una mujer, que le va a dar un nieto o una nieta. Aleluya. Los chinos dirán un nieto grande y regordete. Aleluya. Aleluya. La mujer, la madre, algo que no se puede pasar desapercibido. Y yo creo que no alcanza un solo día en el año para conmemorar a una madre. No, nosotros como varones, nosotros como hijos, y nos miramos y a veces desafiamos porque somos hombres y miramos a la mujer como el sexo débil. Yo le digo una cosa, a mí me da una fiebre y me voy para la cama y no salgo de la cama hasta que esté completamente bien. La mujer puede tener fiebre, la mujer puede tener dolor, la mujer puede tener cualquier síntoma, pero ella se para y si tiene que salir, ir a cocinar, si tiene que ir a trabajar, lo hace. Y nosotros decimos que somos el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, todo lo contrario. Yo como varón, como hombre, admiro a la mujer, admiro a esas madres. Aleluya. Uno de los textos que se utiliza en este día, en casi todos los sermones a nivel mundial, se basa en Proverbios 31, el proverbio de Lemuel. Muchos piensan que es el proverbio de Salomón, pero no, es el proverbio de Lemuel. El único proverbio que no es de Salomón es el proverbio de Lemuel. Y Lemuel, mira
y honra a la mujer. Y empieza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. Confía ella en el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Se ciñe de fuerza y de vigor y alegra su brazo. Ve que va bien su negocio y su lámpara no se apaga de noche. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Este es el Proverbio 31, aparte es el Proverbio 31. Amada iglesia, hoy no celebramos un día comercial. Nunca debemos tomar esto y pensar que es un día comercial. Hoy debemos celebrar una de las hermosas imágenes del amor de Dios. Esa imagen del amor de Dios en la tierra, que son las madres, aleluya, o el corazón de una madre. Nosotros debemos pensar por un momento, antes de que existiera la primera iglesia, antes que hubiera apóstoles o pastores, ya existía una madre. Dios pudo haber enviado a su hijo de mil formas diferentes, pero eligió a una joven para que ella tuviera 9 meses en su vientre. Y como le decía antes, ese niño nació como cualquier otro niño del vientre de una mujer. La Biblia dice que con dolor parirás tus hijos. Ella tuvo que entrar en dolores de parto, como tuvo toda mujer. Cada uno de ustedes que son mujer, que son madres, saben lo que es ese proceso. Y Dios desde el principio había confiado en una mujer para que su hijo naciera. Pensó en una mujer convertirlo en madre y la madre de su hijo. Primero ni vamos a mirar la madre que da vida aunque le cueste la suya. ¿Qué hace una madre? Lleva a sus hijos al vientre por 9 meses y está dentro de ella. Lo primero que empieza es que el corazón de la mujer empieza a latir doble veces. Late su corazón normalmente, pero tiene que latir su corazón por el feto que lleva dentro después de la concepción. Su cuerpo cambia. Sus sueños se reordenan. Las que son madres saben lo que es eso. Y el buen padre también debe conocer eso, porque debe estar pendiente del embarazo. Y cuando nace sigue dando vida cada día de su tiempo, de sus sueños, de sus fuerzas, de sus lágrimas y sus oraciones. Conozco a mujeres que han pasado noches, días al lado de su hijo en un hospital, la cama de un hospital. Y han estado ahí orando. Están ahí mirando, observando, intercediendo cada síntoma que pasa su hijo en esa cama del hospital. Madres que han trabajado hasta 2 turnos para que no le falte nada a sus hijos. Conozco ese tipo de madres también. Madres que han perdonado 70 veces 7, como lo manda el Señor, porque las madres entienden de que ese es su hijo, y su hijo, no importa lo malo que es, siempre seguirá siendo su hijo, y esa madre nunca lo suelta de sus oraciones, creyendo y pensando que algún día
tomará el camino de la rectitud. Recuerdo que un amado pastor me congregaba en San Andrés. Él, más o menos, somos de la misma edad, que nos conocíamos como adolescentes. Íbamos más o menos a los mismos sitios. Pero él decía que él llegaba y trataba de no hacer bulla, y él empieza a escuchar a su madre que está orando y mencionando a él, que Dios que me lo guarde, que me lo cuide, que me lo proteja, que el Señor cámbialo. Y eso lo llevó a él a pensar: yo no puedo permitir que mi madre siga sufriendo por mí, que por culpa mía mi madre no duerme. Él tomó conciencia de eso, lo que hace la oración de la madre. Él entró en el preciso momento cuando ella le estaba pidiendo a Dios: cambia a fulano de tal. Él alcanzó a escuchar, pero primero que lo escuchó fue el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Madres que, aunque sus hijos se hayan alejado, siguen orando sin cansarse. Eso no es solo amor humano, eso es amor que refleja el corazón de Dios. Lo más parecido a Dios, créanme, no somos nosotros los hombres. Lo más parecido a Dios es una madre. Aleluya. Segundo, la madre que enseña aunque no tenga micrófono. Acuerdo en mi casa paternal, maternal, no había electricidad. La única luz que había de noche era una linterna sobre la mesa principal, y había quien lámpara para salir al patio. Y sobre esa mesa, alrededor de esa mesa, teníamos que reunirnos todas las noches, porque a cierta hora todo el mundo tenía que estar en casa. Y ahí nuestra madre nos contaba cuentos de la cripta, y nos contaba también, nos daba instrucciones también, y nos decía: aprendan a comportarse en casa, para que el día de mañana vayan a la casa ajena, no vayan a pasar vergüenza. Y eso cala profundamente en mí. Una de las cosas que teníamos que aprender a coger el tenedor, el cuchillo, y cómo cortar y cómo llevarlo a la boca. Tienen que aprender esos modales, porque el día que vayan a casa, los invitan a comer, a almorzar o a cenar, tienen que conocer eso. Y créanme que eso me sirvió. Una vez que fui a Medellín, a una casa bien pomposa, con un mantel, y tenían hasta oro encima de la mesa. Bueno, y me senté como todo un gentleman, un dan, un loco inglés. Quedaron sorprendidos. El único negro sentado en esa mesa sabía comer, utilizar y cómo llevar el tenedor a la boca, porque eso tiene sus cuentos. Pero no hay nada más sabroso que coger con la mano el pollo, coger el piquil con la mano, coger el domplín con la mano y llevárselo a la boca. Eso es nuestro. Pero en esas circunstancias, dice cuando vayas, no dice cuando estés aquí, sino cuando vayas tienes que saber usar esto también. Aleluya. Y eso es lo que enseña la madre, las instrucciones del hogar, las instrucciones para ese niño, las instrucciones a ese niño que va a ser padre un día y abuelo, bisabuelo un día. Aleluya. Nosotros tenemos a un gran hombre aquí, el mayor de esta casa, y él tuvo una madre. Porque él camina en rectitud, porque él es así, porque tuvo una madre que le enseñó los buenos modales. Bendito sea el Señor. Aleluya.
El Proverbios 31 dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Muchas madres no son teólogas, pero han enseñado las verdades más profundas de la vida. Por ejemplo, hijo, aunque nadie te vea, Dios te ve. En una marina decía, Catelo falló. Y otra dice: si caes, levántate. Dios levanta al caído. La madre le dice al hijo. Y otra cosa que una madre dice a un hijo: sé bueno aunque te cueste. Son palabras de sabiduría de una madre a sus hijos. Esas palabras dichas en la cocina, en el camino a la escuela o antes de dormir, han formado generaciones enteras de creyentes. La madre que ora, aunque no vea resultados, son esas madres que hoy llevan años orando por un hijo y que todavía no han vuelto al camino del Señor. Pero quiero decirles algo con toda la autoridad de la palabra: sus oraciones no se han perdido. Esas oraciones Dios los atesora como un incenso de olor fragante y están allí. La oración de una madre es primordial, es importante. Es buena la oración de un padre, pero esa oración de una madre que ha llevado a ese niño durante 9 meses en su vientre, es más efectiva que cualquier otra cosa. Si yo estoy aquí hoy en día, es porque hubo una madre que ha orado por mí. Amén. Aleluya. Una madre que ha orado por mí. Recuerdo el año antes del fallecimiento, el mismo año del fallecimiento de mi madre. Yo, perdone que diga yo, no me gusta decir yo. Me levanté de mañana y tenía como que un presentimiento, un reto. Y yo dije: voy a ir a visitar a mi madre porque es la conmemoración del día de mi natalicio. Y por lo general, mi madre ora por mí. Y dije: quisiera que hoy, que mi madre pusiera sus manos sobre mí sin que yo le diga y que ore por mí. Dicho y hecho, llegué a saludar a mi madre. Lo primero que hizo, no abrió la boca, sino que puso su mano sobre mí y empezó a bendecir. Y ese fue el último año, la última bendición de mi madre sobre mi vida, porque ese mismo año falleció. Pero Dios tenía ese propósito de que ella pudiera orar por mí, bendecir antes de que se fue ese mismo año. La gloria es para el Señor. Amén. Como les decía, Dios guarda como incienso precioso esas oraciones. Y hay poder en la oración de cuando una madre que clama con lágrimas. Muchos de nosotros estamos aquí hoy porque una madre se arrodilló y no se levantó hasta que dio la respuesta. Aleluya. A ustedes, las madres presentes, los que nos siguen, las que nos siguen a través de estas aplicaciones, queremos decirle a ustedes, madres, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque el mundo no siempre lo dice. Pero si nosotros decimos gracias a una madre, el mundo tal vez no lo reconoce, pero en el cielo se registra. Amén. Quiero decirle también a las madres que su labor no es en vano. Perseveren, madres. A las que han perdido un hijo, la palabra dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Jesús también lloró delante de una tumba. Y su dolor, mujer, su dolor no es ignorado. A las que anhelan ser madres y aún no lo han sido, Dios ve su anhelo. Ustedes ya tienen un corazón maternal.
que no tengas hijos, pero anhelas. Ya Dios sabe que tienes un corazón maternal y que el Señor puede usar ese amor de forma hermosa que todavía no se imagina. Y a las que todavía tienen a su madre, hónrenla. No solo hoy, llámenla, visítenla, perdónenla si es necesario, abrácenla. Que un día extrañaremos hasta sus regaños. Me acuerdo de mi abuela. Ya mi abuela le decía mamá, mi abuela paternal le decía mamá. Yo le hacía unas bromas. Sabía que pasaba por una calle y sabía que ella está en el balcón de atrás. Y de ahí ella miraba a todo el mundo que pasa, porque no se perdía un chisme en la abuela. No se perdía un chisme. La noticia. Yo me hacía loco y pasaba. Voy a por otro camino. Luparín, Antonio, comía. Me devolví. Ya tenía la cara fruncida y por decir, ¿qué hacía yo? Hoy estaba bromeando con ella. Yo iba y la abrazaba, la besaba, la consentía, la chochoreaba. Dice, hace días que no vienes a atenderme en la cama. O sea, son cosas que le quedan a uno, eso es inolvidable. Inolvidable. Entonces me decía, mira ahí en el horno que no sé qué, o mira ahí en la nevera, hay un paquetico ahí que te guardé de hace días y no has venido por él. Era mi abuela. Yo le decía mamá también. Y en conclusión, queridas madres, aunque a veces se sientan invisibles, agotados o insuficientes, quiero que escuchen esto hoy. Ustedes son la imagen más cercana que muchos hijos tienen del amor incondicional de Dios. Y aunque ninguna madre es perfecta, hay un Dios que ama a esa madre, y para ver a Dios, esa madre es perfecta. Porque Dios es el que nos cuida como una madre. Y mis amadas madrecitas hermosas, quiero que ahí donde están, cierren los ojos, vamos a hacer una corta oración por ustedes. Señor Jesús, hoy bendecimos a cada madre. A las que están cansadas, Señor, dales fuerzas. A las que estén tristes, Señor, dales consuelo. A las que están alegres, Señor, multiplica su gozo. A las que ya partieron con el Señor, guárdalas en tu gloria hasta el día de su resurrección. Padre Dios, ayúdanos como iglesia y como hijos a honrarlas y a valorarlas, a imitarlas, o a imitar su entrega y su fe, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Feliz día, madres. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Siempre habrá algo que contar de las